Tu habitación se ha convertido en un camerino improvisado. Tú y tu prima os estáis maquillando enfrente del espejo. Os vais al concierto de fin de gira de vuestra cantante pop favorita. Dejaste a tu prima en shock cuando conseguiste 2 entradas y desde entonces no habéis parado de mandaros capturas de videoclips, de tutoriales y de artículos. Y ahora, obviamente, no os estáis vistiendo sin más. Menudas sois. Cada cual lleva un outfit más arriesgado que la otra. Esta noche sois parte del espectáculo desde ya. Así que pones tu canción favorita de vuestra ídola, subes el volumen al máximo y empezáis a cantar. Le dices a tu prima que se calle un momentito, que es el pedido que esperabas. Coges el paquete de Amazon. Lo apoyas en la cama y lo abres. Y al fin lo ves ahí, bien protegido. Un ventilador de mano. Por un momento te quedas pensando que tiene gracia que este ventilador de mano sea lo único en el mundo capaz de darle más vueltas a las cosas que tú. Pero ¿cómo habéis podido vivir todo este tiempo separados, tú y tu ventilador de mano, que evitará que te desmayes de calor en la pista? Hoy vais a ser uno. Y en el instante mismo en el que el aire golpea tu cara, viajas a 2011. Otro ventilador, el del ordenador de sobremesa de tu cuarto, hace un ruido infernal mientras intentas descargar Teenage Dream, el último disco de Katy Perry. España por entregas, un podcast de Vanity Fair y Amazon con Juan Sanguino, que celebra los 15 años de Amazon en España y repasa cómo hemos cambiado juntos en este tiempo. En la entrega de hoy vamos a hacer un recorrido por la música que hemos escuchado y producido en España durante los últimos 15 años. Desde los archivos MP3 descargados en tu cuarto hasta las playlists personalizadas. En estos 15 años ha cambiado nuestra forma de vivir la música, de comentarla y, sobre todo, de consumirla. En este episodio pasaremos por el increíble mundo de las colaboraciones, como aquella de Bisbal con Wisin y Yandel, también por un concierto gratuito en la Plaza de Colón y por el beef de Young Beef y Zetangana. Y así hasta llegar a la casita de Bad Bunny y otras residencias. Para escuchar las primeras canciones de nuestra playlist, nos tenemos que ir a 2011. A las primeras redes sociales en las que ya empezábamos a construir nuestra identidad digital. Algunos teníamos Facebook, otros tenían Twenty, pero el objetivo era el mismo: expresar y expandir quiénes éramos. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues con canciones. Cuando estabas triste, ponías una de Adele. Si tenías ganas de fin de semana, compartías una de Black Eyed Peas. Y si estabas en pleno romance, caía alguna de Pablo Alborán o de Maldita Nerea. Y para lanzar indirectas, la canción en el tablón era infalible. Hasta cuando no estabas implicada en el asunto, te daba más tema de conversación con tus amigas que el último capítulo de Glee. Pero tan importantes como las canciones que compartíamos son esas que escuchamos a solas. Esas que ni siquiera podemos explicar que nos gustan. Y en 2011, muchas de esas canciones venían de descargas ilegales. No sé si os acordáis de aquella vez que Mercedes Milá llevó a David Bustamante al Top Manta para denunciar la piratería. Ese cámara avisando, chicos, no es policía, es David Bustamante. Y él indignado, mirando su propio disco pirata y diciendo, sí, soy yo, esta es mi voz, pero es mi voz robada. No es que se la robaran, Bustamante puede seguir cantando, pero tenía razón. La piratería es ilegal, pero en España estaba bastante extendida. La población, amparada por el anonimato, descargaba más música de la que podría escuchar en toda su vida. ¿Por qué? Porque podía, porque era fácil, era muy fácil. Hemos preguntado a los lectores de Vanity Fair y uno de ellos nos cuenta su experiencia. Sí, es verdad que por aquel entonces descargaba todo, ya fuera un disco de Phil Collins, de Malú o un disco que hubiera sacado Mireia de OT1 en acústico. Yo dejaba el ordenador por la noche bajándome música y al día siguiente grababa los CDs e incluso imprimía las carátulas. Aquel año solo 2 de cada 100 canciones se descargaban de forma legal.
Al final, la industria musical se dio cuenta de que la única forma de que dejáramos de hacer todo este ritual de descargas ilegales era ofrecernos una opción todavía más fácil. Así fue como empezaron a llegar las plataformas de streaming: Apple Music, Spotify y Amazon Music. Todas ellas proponían algo nuevo: una suscripción para acceder a todo el catálogo musical. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a acostumbrarnos a abrir una plataforma, buscar una canción y escucharla desde ahí, sin carpetas, sin virus, sin esperas. Ahora teníamos todas las canciones a nuestro alcance y no faltó de nada. Espera, vamos a pensar un momento. ¿Qué tenían en común muchas canciones que nos marcaron los años anteriores? Rosas de la oreja de Van Gogh, Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez, o Danza Kuduro de Don Omar y Lucenzo. Pues que eran canciones radio-friendly. Durante años, los sellos buscaban temas que te atraparan antes de que cambiaras de emisora. Pero las plataformas trajeron algo nuevo: datos. Muchos datos. Por primera vez era posible saber cuánta gente escuchaba una canción hasta el final, en qué segundo dejaba de escucharla y cuántas veces la repetía. Y encima, cada canción competía con millones de canciones que estaban a un solo clic. Las plataformas no solo cambiaron nuestra manera de consumir música, transformaron la manera de hacerla. ¿Te acuerdas de Carly Rae Jepsen? Puede que no, pero seguro que te acuerdas de Call Me Maybe. Esta canción ilustra muy bien el cambio hacia lo plataforma friendly. Te engancha enseguida y antes de que pienses si te gusta o no, ya está en tu cabeza. Y así fue como los estribillos empezaron a aparecer antes y las intros se hicieron más cortas. Todo se hizo más corto en general. Los singles más escuchados de 2022 duraban 1 minuto y medio menos que los más escuchados de 1992. Y mientras escuchar música de forma individual se volvía hiperpersonalizado, en España y en el resto del mundo también, seguíamos necesitando experimentar la música de forma colectiva. Entre 2011 y 2013, los festivales de música dejaron de ser un plan de nicho para convertirse en ese evento que nadie se quería perder. La lectora de Vanity Fair más festivalera nos ha contado cómo lo vivía ella. Además era un modo de veraneo con mis amigas para poder estar en el camping y poder estar en diferentes ciudades y pueblos durante el verano. De hecho, tan festivaleras hemos sido que hemos inaugurado algunos festivales, como por ejemplo el de Les Arts, fuimos a la primera edición que fue en el 2015, otro que fue el Cultural Fest también en Almería. Ya no te preguntaban si eras más de playa o de montaña. Tu personalidad se definía por si eras más del FIB o del BBK. También podías ser del Sonar, la vanguardia de la electrónica, o del Viña Rock, donde acababas gritando himnos rock y ska durante 3 días hasta acabar con la voz más rota que Robe. Pero sin duda alguna, uno de los festivales que para mí es más mágico es el Sonorama Ribera, que se hace en Aranda de Duero, que es maravilloso porque tienes conciertos por el día en distintos puntos del pueblo, luego tienes un montón de actividades por el pueblo, de ocio, de comidas, de catas, de todo. Y luego por la tarde-noche pues sigues teniendo tus conciertos. Uno de los conciertos que más me ha marcado el corazoncito sería el de Super Submarina, cuando les presentaron en la Plaza del Trigo. La magia que tiene la Plaza del Trigo es que una vez que les presentan allí a todos los artistas emergentes, el público grita escenario principal, escenario principal. Y al año siguiente, pues seguramente les programan junto con los otros cabezas de cartel. Otras caras nuevas empezaban a aparecer en festivales, portadas y redes sociales. No hablo de la de Willy Bárcenas y sus amigos, tranquilos. El centro de la conversación se empezó a desplazar de las guitarras a los beats, de las camisas de cuadros al chándal, del indie rock a la música urbana. Estos artistas llegaron sin demasiadas metáforas, hablando de fama, de ambición, de sexo, de marcas de lujo y de conquistar el mundo desde la calle. Las nuevas generaciones hicieron que nombres como La Zoe, Z Tangana, Young Beef o Recycle J dejaran de pertenecer a una escena alternativa que solo conocían unos pocos.
Y mientras todo el mundo intentaba definirlos y discutía sobre qué era el trap, pasaba algo importante. En los 90 y en los 2000, Camela tuvo que aguantar que gran parte de la crítica les mirara por encima del hombro mientras vendían cassettes y discos en gasolineras y llenaban escenarios. Entonces, ser de barrio era algo estigmatizado, pero de repente se convirtió en cultura mainstream. Nos lo cuenta Javier Sánchez, de Vanity Fair. Con una cultura que ha convertido la fealdad en una forma de expresión y de poder. Frente a los modelos tradicionales de belleza, muchos artistas del trap y el reggaetón reivindicaron una estética donde el exceso y el derecho a incomodar eran básicos. Estos artistas no intentaban parecer perfectos ni esconder sus contradicciones, sus orígenes o su forma de mirar el mundo. Ellos hacían automitología. Convertían todo en parte de su personaje. Todos sabíamos lo que pensaban porque llevaban la autenticidad como única bandera. Con sus contradicciones, claro, como esa constante aspiración a un lujo a través de las marcas, de sus logos, de lo evidente, casi de lo presuntuoso. La vieja idea del hip hop de exhibir un plumaje hecho de dinero para decirle a los tuyos, he llegado y se puede llegar hasta aquí. Algunos les vieron como algo nuevo y emocionante. Para los más dramáticos, todo esto simbolizaba el fin de la civilización occidental. Pero como decía David Bowie, un artista debe ser libre de las expectativas de los demás. Y estos nuevos ídolos urbanos no iban a contradecir a David Bowie. Les daba igual lo que pensaran de ellos. Artistas que reivindicaban el chándal como uniforme de combate y ropa de gala al mismo tiempo, que lucían manicuras hiperbólicas como armas y herramientas. Y como ocurría en la película La seducción de Sofía Coppola, lo hiperfeminizado dejó de ser adorno para convertirse en arma. Porque en este contexto, a veces las mujeres necesitan armas para hacer simplemente lo que les apetece. Con esa actitud, ellas y sus compañeros acabaron definiendo el sonido de una generación, pero también, y esto es aún más importante, su lenguaje, su estética y sus ideas. Queríamos con este acto un poco declarar nuestras intenciones. Es una apuesta por el talento local, vamos a llamarlo así, por un tipo de música muy concreta o no tan concreta, eso ya lo discutiremos. En 2018, el fenómeno era ya imposible de ignorar. Acabamos de escuchar la primera rueda de prensa del Primavera Sound de aquel año, que quedó grabada en el propio canal de YouTube del festival. En su búsqueda constante de vanguardia, tomaron una decisión: abrir el festival de aquel año escuchando a Z Tangana, Young Beef y Bad Gyal. Desde el principio, la moderadora tiró una puya a la prensa musical, que pues era muy tradicional, muy del gusto por lo indie, por el rock, porque según ella eran muy reduccionistas y como que metían en el mismo saco a todos los artistas urbanos sin apreciar las diferencias que había entre ellos, tanto a nivel artístico como a nivel estético. Pero el verdadero beef lo trajeron Anton y Fernando, más conocidos como Z Tangana y Young Beef. Ellos nos dieron salseo, nos dieron debate y nos dieron un buen mapa del panorama musical de aquel momento. Yo he fabricado un producto que es una marca, que es una firma, y con esa firma pues entro en el mercado. No sé si eso se puede hacer desde el underground. Si Nirvana es underground, pues se puede hacer bastante bien. Si Nirvana no es underground, pues no, ¿sabes? Simplificando mucho, Antón defendía la idea de hacerse un pez gordo firmando con grandes sellos. Tener el mismo poder que ellos para hacer las cosas a su manera, pero desde dentro. Pues yo ahora mismo soy el underground. Fernando defendía lo contrario: mantenerse al margen de las multinacionales para conservar la libertad creativa. Él decía que el underground le había dado todo, pero que el sistema solo le había dado estrés y delirios de grandeza. Así que no le interesaba. Yo ahora soy mi propio jefe, ¿sabes? Yo hago lo que quiero, trabajo en mi mierda y gano mi dinero y ya está. Soy más libre que nada, ¿me entiendes? No tengo que dar explicaciones a nadie y eso es lo que más aprecio en la vida. A día de hoy, Young Beef sigue funcionando así, con su propio sello. Se llama La Bendición Records. Bendición con V. ¿Y Z Tangana? Bueno, eso mejor lo hablamos en un ratito. Porque ahora quiero hablar de esa chica que también estaba en aquella rueda de prensa, mirando a uno y a otro con su camiseta de leopardo como si estuviese viendo un partido de tenis. Y soltando verdades como pianos. El año pasado veíamos trap y reggaetón, ¿no? Y este año ya vemos dancehall, no sé qué. Vamos para allá, no sé qué.
pues no ponen ni un tema de Jamaica. Ni uno. No ponen ni un tema de Jamaica. Entonces es como, joder, pues sí hay una influencia de algo, ¿no? Pero lo estamos haciendo bien. O sea, ¿alguien se está enterando de algo, peña? Hace ya 10 años, Alba Farello subió a YouTube una versión de Work de Rihanna traducida de manera bastante libre. Se llamaba Pie, que en idioma Badgyal significa dinero. ¿Y qué hacía una chica de 19 años de Vilassar de Mar haciendo dancehall en catalán, con autotune, bañándose vestida y diciendo palabras medio inventadas, como si todo esto fuera lo más normal? Pues yo creo que la verdadera pregunta aquí es, ¿qué hacías tú ahí? Pues no podías dejar de mirarla. Desde sus primeras canciones, ya sabéis, Fiebre, Mercadona, ella escribía todas sus letras y lo componía todo. Su primer mixtape, Slow Wine, terminó de ponerla en el mapa. Sí, un mixtape, no un álbum. También es una recopilación de canciones, pero vinculada a la escena underground, de producción rápida y sin una infraestructura comercial. Con su fusión de dancehall, reggaetón y trap y toda esa estética Flow 2000, Badgyal se ha convertido en una de las reinas de lo urbano. Hoy, en sus conciertos conviven dos públicos, los treintañeros que la siguen desde entonces y que bailan como pueden, y los adolescentes con las articulaciones mejor engrasadas que se saben todas las canciones nuevas y se graban haciendo coreos complejísimas. Badgyal también ha trascendido la cultura pop por frases como la que dijo cuando le criticaron por apropiación cultural por usar estilos afrocaribeños. La frase en cuestión fue: "Yo no soy Cristóbal Colón, ¿sabes?". Bueno, pues aprovechamos ese nombre, el de Colón, para irnos a una plaza en la que otra gran reina estaba a punto de coronarse. 31 de octubre de 2018, 19:55. Era la noche de los difuntos, pero la plaza de Colón estaba llena de vida. Más de 11.000 personas estaban ahí para ver la presentación gratuita de El Mal Querer, de Rosalía. A estas alturas ya era evidente que estaba pasando algo muy fuerte con ella. Miraras donde miraras, ahí estaba. Abrías Instagram y veías un videoclip suyo donde salía pasándole un paño a un torero. Abrías Twitter y veías otros 17 debates distintos sobre apropiación cultural, en este caso, sobre el flamenco. Volvías de fiesta y pensabas, otra noche más que me ha ido malamente. Fui esa noche a Colón con todos mis amigos, que además es que se alinearon los astros porque es que nunca coincidimos, es imposible. Pero bueno, que al final fuimos todos a la plaza esa noche. Y yo recuerdo en específico dos momentazos increíbles. El primero fue cuando apareció Rosalía, toda vestida de rojo, espectacular que iba, y rodeada de muchísimas bailarinas que iban vestidas de blanco, entonces resaltaba mucho más. Y estaban quietas para en el escenario. Y a la plaza todos estábamos tiesos, estábamos en silencio, con el móvil en alto, expectantes así, y de repente arranca la percusión, arranca la coreografía y todo el mundo, es que se volvió loco todo el mundo, fue increíble. Fue una pasada, de verdad. Y luego el otro momento así que recuerdo es cuando cantó la de A Ningún Hombre, que una parte la hizo a capela y luego se bajó al público. Bueno, espectacular, una locura. De verdad, y es verdad que la plaza estaba muy llena de gente, estaba petada, pero no sé, yo no sé cómo se creó como un ambiente súper íntimo. De verdad, eso sí que no se puede explicar con palabras. Fue muy chulo. Y bueno, luego ya al final, con Malamente, pero es que eso ya no era concierto, eso es historia de España era. El fenómeno de Rosalía no iba solo sobre la música. Era también todo lo que había a su alrededor. Las coreografías de la artista Charm La Donna, la producción musical de El Guincho junto con la propia Rosalía, los bodys de volantes del diseñador Palomo Spain, el diseño de las imágenes del álbum de Philip Kustik o el universo visual creado junto a la productora Canadá. Porque los videoclips de El Mal Querer no eran una mera estrategia promocional, eran una parte esencial de la obra. Y aquella noche, en esa plaza llamada Colón, una artista de San Esteban Ses Rovires, frente a una bandera de España gigantesca, parecía lanzarnos una pregunta. ¿Y si conquistamos el mundo de la música desde aquí? Mientras hablaba de sobrevivir a una relación de maltrato, El Mal Querer exportaba una iconografía, un sonido, una forma de mirar. Mezclaba volantes con chándales, uñas con crucifijos, flamenco
con samples de Justin Timberlake. Rosalía, aunque hoy ya habite una dimensión propia, también jugó a deformar o exagerar su imagen y su lenguaje para conectar con códigos culturales salidos o macerados en Internet. Y si en aquel álbum mezcló tradición y vanguardia, en Motomami, en 2022, lo hizo con referencias japonesas, bachata y bailes de TikTok. Y, ¿por qué no?, también un audio de su abuela. Representaba así a todos los que hemos crecido escuchando música de todo el mundo desde el móvil. Ella misma lo explicaba así. Decía que la música con la que creció salía de los altavoces de un maletero en medio de un parking y ahí sonaba Beyoncé, Camarón o Don Omar. Etiquetar a los artistas en un solo género musical definitivamente se había quedado en el siglo XX. Vamos a seguir hablando de cómo lo español dejó de ser reliquia. Y para eso tenemos que volver a 2011, un momentito. Mientras Amazon estaba aterrizando en España, el Zetangana que conocemos ahora estaba naciendo. Hasta entonces se había hecho llamar Crema y hacía rap con chándal y zapatillas desgastadas con su grupo Agoracein. Hablaba de la calle y de su ego, lo único que no ha cambiado mucho a lo largo de su carrera. Fue el chaval de barrio que le dio la espalda al hip hop por el cocodrilo de Lacoste, que se convirtió luego en el canallita que lloraba en la limo por demasiadas mujeres. Es que por aquel entonces parecer muy español era algo rancio para muchos. Lo cool estaba en Nueva York o en Berlín. Los bares de barrio, las gasolineras de carretera o la camisa de tu tío no parecían material para una superestrella. Hasta que apareció Puchito, como le llaman sus amigos, performando aquel personaje recién salido de una película kinky madrileña de los años 80. Con su camiseta blanca interior, su traje de pinza, su bigote y su actitud de trasnochado completo. Y entonces, lo que nos daba un poco de vergüenza ajena empezó a molar. Zetangana entendió que no había nada tan moderno como lo castizo. Lo mezcló con sonidos latinos y referencias globales, añadiendo siempre un ingrediente del éxito que él maneja como nadie: la polémica. Todos le recordamos bailando bachata en la Catedral de Toledo con Nati Peluso en el videoclip de Yo era ateo. Aquello causó tanto revuelo que el deán de la catedral acabó dimitiendo. Hablar de Zetangana es hablar de una ausencia, de alguien que decidió dejar la música en su momento más alto. Que Bad Bunny escogiese Tú me dejaste de querer para su última noche es el mejor homenaje y la mejor explicación de la estatura de Pucho, el músico que se fundió con el público y ahí desapareció. Pero antes de retirarse, llegó a la cima. Su alianza con la productora Little Spain fue una de las claves de su éxito con el disco El Madrileño. Ellos le ayudaron a construir el universo de aquel álbum. Su capacidad almodovariana para resignificar gestos y elementos cotidianos de la cultura popular quedó clara cuando llevaron el disco de Zetangana al formato Tiny Desk. Hasta que el pueblo las canta, decía el madrileño, las coplas no son. Aquello podía haber sido una grabación acústica más en la esquina de la oficina de la emisora NPR. Pero en vez de en Washington, D.C., grabaron en Casa Carvajal y convirtieron una sobremesa española en una performance súper producida. Había guitarras, conversaciones cruzadas, palmas y voces míticas como la húngara o los Carmona, como en toda reunión familiar. En la mía, por lo menos, también aparece siempre de la nada un octeto de cuerda y un percusionista y me ocupan el salón. Anda que no nos gusta a nosotros juntarnos en el salón. En plena explosión del trap, del reggaetón y de las carreras nacidas en Internet, volvimos a tener ganas de quedar y juntarnos ahí frente a una pantalla para ver a 16 personas en una academia de música intentando cumplir su sueño. Sí, vamos a hablar de ese programa. Ese fenómeno social que a comienzos de los 2000 consiguió reunirnos frente a la televisión para ver actuaciones musicales. Vamos a hablar de Operación Triunfo. En 2011 parecía que el formato estaba agotado. Geno, la primera expulsada de la primera edición, había vuelto triunfalmente a la academia como concursante, pero solo para ver cómo el programa se cancelaba precipitadamente. La causa, pues los bajísimos datos de audiencia.
Nahuel Sashak, el ganador, dijo que habían roto sus sueños. Parecía que la persiana se bajaba para siempre, pero no. En 2017, OT se relanzó tras 6 años de parón. El que tenía absoluta certeza de que teníamos que volver era Tinet. Tinet Rovira lo tenía clarinete. OT no se entiende sin ella, sin Noemí Galera. Durante la primera etapa del programa en televisión española fue solo directora de casting. Durante la segunda saltó a jurado. Y en esta tercera etapa, que nadie esperaba en 2017, se puso frente a la academia como directora. Nos dimos cuenta de que la cosa podía funcionar bien en los castings, cuando ves que se presenta gente, cuando ves que el material humano con el que vas a tener que trabajar, pues que mola mucho, ¿no? Pero al final, el que tiene la última palabra es el espectador. Y el espectador decidió que sí, que aquella antigua idea de descubrir y moldear talentos iba a funcionar otra vez. Desde Vanity Fair nos explican las claves de este éxito. Fue mucho más que un programa de televisión. Se convirtió en un fenómeno social porque entendió cómo consume contenido toda una generación. Su éxito no estaba solamente en las galas, sino en recuperar los principios del Gran Hermano original para traducirlos a la generación del scroll infinito. En aquella academia se hablaba de música, pero también de amistad y de feminismo. Se gastaban bromas ingenuas y así fue como OT volvió a nuestras vidas. Con una novedad, además, adaptada a nuestros tiempos. El 24 horas en streaming. Yo creo que ahora tenemos más información sobre la gente que nos gusta, ¿no? Los artistas que nos gustan. ¿Tú no sabías, si no era por una entrevista en algún medio, qué pensaban o qué hacían o cómo era su día a día? Ahora, no sé si para bien o para mal, gracias a las redes sociales, sabes hasta lo que desayunan, si ellos quieren mostrarlo. Y en la edición de 2017 no solo podíamos ver lo que desayunaban, también podíamos maquillarnos con ellos, escuchar sus conversaciones, sentir que formábamos parte de la creación de esos artistas desde su nacimiento. Y hoy, casi una década después, Aitana es la artista más escuchada de España, pero la gente le sigue recordando lo de los San Jacobos. Si Aitana y Amaya son hoy por hoy las máximas estrellas españolas de los dos factores que confluyen en Rosalía, el hiperestrellato y el hacer lo que te dé la gana, a la Motomami sí que la adelantaron en algo, en el vínculo emocional. Ese OT de 2017 fue el OT para verse reflejado en sus artistas, para el sipeo, para la interacción fan, como se entiende el fenómeno fan en el siglo XXI. En aquel 24 horas pudimos ver a Amaya y a Aitana con sus 18 años, tal y como eran, haciendo el idiota, igual que lo hacíamos nosotros con nuestras amigas, cantando versiones hard rock de Chas y Aparezco a tu lado, solo que ellas lo hacían en un box de una academia de alto rendimiento. O es una cosa así, natural, la única cosa es que hay unas cámaras que esto lo retratan, o yo me volvería loca absolutamente. Y si hay una imagen que resume lo que significó aquel OT, es ese tuit de un usuario anónimo avisando a Noemí de que Aitana se había dejado la plancha encendida para que pudieran apagarla. La conexión que tuvimos con aquellos chicos era tan fuerte que llevábamos sus recomendaciones culturales a misa. Vamos, que Amaya hizo famosa a Rosalía. Bueno, igual estoy exagerando. Pero cuando Amaya tocaba versiones de sus canciones al piano en OT, muchos todavía preguntaban quién era la tal Rosalía. Incluso los profesores de la academia, ojo. Poco después, Amaya, que ya estaba en su casa, hizo un directo con Rosalía donde se declaraban su admiración mutua. Y unos meses más tarde llegó el concierto multitudinario de Colón que todos conocemos. Y en la edición de 2023, el formato encontró en Prime Video una nueva casa. En cuanto a la academia, nosotros hemos funcionado exactamente igual. El funcionamiento de la academia es el mismo. Nadie nunca nos ha dicho esto no o esto tampoco. Es free y funcionamos como siempre, cosa que agradecemos enormemente. Y esa forma de funcionar funciona. Funciona mucho y funciona muy bien. OT se ha convertido en el contenido original español que más suscripciones nuevas ha generado en la historia de Prime Video en España, y en 2025 consiguieron un hito: que las emisiones llegaran simultáneamente a 6 países de Latinoamérica. La academia en sí no ha cambiado, pero ahora, aparte de la gala, el resumen semanal y el 24 horas, puedes meterte en Amazon Music a escuchar versiones acústicas de tus canciones favoritas.
Te puedes comprar también una camiseta con alguna frase del jurado en la tienda de OT de Amazon y un viernes por la noche puedes decirle a Alexa, Alexa, cruza la pasarela. Y ella te pone la sintonía para que tú puedas cruzar tu pasillo y celebrar, que tu amiga te ha cancelado la cena porque su hijo estaba con fiebre. Si comparamos los concursantes de OT1 de 2001 con los concursantes de esta última de 2025, evidentemente lo que hay es un cambio generacional, un cambio en la formación, en venir muchísimo más preparados y no se pueden comparar porque son en momentos históricos absolutamente diferentes. Echas la vista atrás y da un poco de vértigo. Y yo creo que OT ha evolucionado como la sociedad de este país. O sea, es un reflejo de la sociedad de este país absolutamente. Está claro que Prime Video ha hecho buen trabajo para reenganchar a los más jóvenes a OT. Lo único que todavía no ha conseguido es traer de vuelta a Geno. ¿Te acuerdas de esas versiones acústicas que veíamos en YouTube hace 15 años? Sí. Hemos cambiado de tema radicalmente porque quiero hablar de cómo han evolucionado y ahora tienen nombre propio. Ahora se llaman las sesiones. Las sesiones Colors, Gallery Sessions, BBC Lounge, Tiny Desk, que consolidó a Catriel y Paco Amoroso. Y las Bizarrap Music Sessions, que en 2020 se hicieron virales con el exitazo de Nati Peluso. En 2022 ya directamente rompieron el termómetro cuando nos trajeron el himno del verano. Una canción con un título larguísimo que todo el mundo conoce como Quédate, de Quevedo. Aquel mismo año Bizarrap apostó por talentos como la puertorriqueña Villano Antillano, con Mala Mía, que nos dio barras como todo el mundo ve que en El Dorado soy la Chel, todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Ya lo dice Bad Bunny. Ahora todo el mundo quiere ser latino. De hecho, en Amazon Music, la música latina es el estilo más escuchado en España, seguido por el pop, el rock, el dance y el flamenco. Pero un momento, que está bien recordar que no hemos vivido siempre en este paraíso tropical, este estupendo mosaico cultural. Antes de que la música latina conquistara las playlists mundiales y todo el mundo quisiera colaborar con artistas latinoamericanos, una línea roja dividía la escena pop de la escena reggaetonera. Y uno de los pioneros en cruzarla fue David Bisbal. En 2008, antes incluso de que Amazon desembarcara en España, el almeriense se unió con el dúo puertorriqueño Wisin y Yandel para grabar un tremendo temazo titulado La Torre de Babel. ¿Y ahora qué? Vivimos un momento lleno de artistas diversos que solo comparten una cosa. Es imposible encajarlos en una sola etiqueta. Ahí está Muska, por ejemplo, la hermana de Bad Gyal, que representa una nueva ola urbana cantando casi todos sus temas en catalán. Están los que nos traen sonidos del sur, como Judelain, y los que nos traen sonidos del norte y en euskera, como Isaro o Setak, que llevan su lengua cada vez a más oyentes. Y están los que reinterpretan totalmente el folclore, desde lo electrónico y lo queer, como el asturiano Rodrigo Cuevas. Bueno, igual esto justo solo hace él. Igual que solo Métrica sabe hacer trap oscuro con letras de chica bisexual de Castellón, que quiere ser Carmelomana de mayor. Luego, Alcalá Norte o Carolina Durante pueden decir que volvieron a traer el indie rock a la conversación cultural. Repion y las Ginebras, herederas de la música de banda, por fin también representada por grupos de mujeres. Están los que se han mantenido en modelos más alternativos como Rufus de Firefly y los que nos cantan desde lo más íntimo, desde su cuarto. La escena bedroom pop nos ha dado voces como Rusowski o Rebequita la Bonita. Que nunca nos falte una canción triste para esos momentos donde ni una tirada de tu amiga la tarotista te sirve ya. Y que nunca nos falte la nostalgia. Algunos grupos que hace 15 años acompañaron nuestras primeras relaciones, nuestras crisis de identidad y nuestros fracasos, han vuelto a ganar relevancia con nuevas giras. Amaral ha hecho su Dolce Vita Tour y La Oreja de Van Gogh su Tantas Cosas que Contar. Y dentro de este mar de nombres destaca el de un chico que no nació ni en Puerto Rico ni en Cataluña, sino en Benicàssim, Guitarrica de la Fuente. Con referentes como Extremoduro, Aute o Violeta Parra, yo creo que tiene algo de cantante antiguo, pero también de artista del futuro.
Guitarrica representa un folclore renovado y una forma de ser un hombre que nada tiene que ver con la del madrileño. En el ecosistema musical de 2026 hay 2 palabras que han empezado a dar verdadero pavor al público. Y no son Andy y Lucas. Esas 2 palabras son sold out. Seguro que has tenido un mental breakdance, como dice Esti Quesada, frente al portátil, intentando conseguir entradas para el Eras Tour de Taylor o para el Viajando por el Mundo Tropi Tour de Karol G. Ahora no solo haces cola una semana delante del Palacio de Vista Alegre como en 2011 para ver a los Jonas Brothers. Primero tienes que hacer una cola virtual delante de tu portátil y luego ya, si consigues entrada, acampar delante del Estadio Olímpico o del Metropolitano para ver a Bad Bunny. Y yo te entiendo. ¿A quién no le va a gustar un espectáculo hiperproducido, diseñado para llenar estadios y para ser grabado a través del móvil? Los conciertos son el nuevo lujo, son el evento al que debes asistir si quieres mantenerte relevante. Los artistas antes tenían que hacer una gira para promocionar el disco, pero ahora necesitan sacar singles o sacar un disco para promocionar la gira. Los escenarios de los conciertos se están convirtiendo en una película de Almodóvar. Los mismos invitados entrando, saliendo, se cruzan, se cuentan algo inverosímil y se van. Y mientras los conciertos se hacen cada vez más grandes, muchas canciones se hacen cada vez más pequeñitas. Ahora lo que se busca es unos segunditos que puedan hacerse virales y convertirse en una tendencia en TikTok. Artistas como Lil Nas X, Doechii o Pink Panthers directamente han lanzado sus carreras desde TikTok. Y luego en España tenemos a Íñigo Quintero, que pasó del anonimato al éxito con su tema Si no estás. Y entre tanta canción creada para ser viral en TikTok, vuelven canciones que nos marcaron. Pues de Britney, de Cher, de Adele o de Lady Gaga, que se están popularizando también entre las generaciones Z y Alpha. Ha habido resurrecciones muy fuertes, como la de los temas de Kate Bush. En 2022, Running Up That Hill, una canción publicada casi 40 años antes, volvió a sonar en los auriculares de los adolescentes gracias a la serie Stranger Things. Otro caso muy especial ha sido el de Frozen de Madonna, un tema del 98 que las personas trans han resignificado en redes como un lema asociado a los procesos de transición. En un mundo tan sujeto a intereses, a algoritmos y a estrategias, yo pienso que la viralidad en redes es uno de los últimos bastiones de la democracia digital. Puedes analizar todos los datos y quebrarte la cabeza para componer el loop más viral, pero nada te garantiza el éxito. Y justo ahora que tenemos toda la música en el bolsillo, resulta que la gente está volviendo a comprar vinilos. Los vinilos son en sí mismos algo especial, una manera de trasladar la música de nuestros auriculares a nuestras manos, de tocarla con un material físico, con artworks increíbles, con fotografías inéditas. Y también los vinilos responden a una necesidad de parar, sentarte en el sofá, permitirte dedicarle 40 minutos seguidos, o 1 hora y 23 minutos, incluso, llámame loco, a una sola propuesta artística. Todo esto lo han entendido artistas como Rusowski o Rosalía, que han lanzado en Amazon ediciones especiales de sus álbumes en vinilo. Y ahí es donde te voy a dejar, eligiendo qué vinilo escuchas cuando acabes este episodio. Hemos pasado de sudar descargándonos una canción en mala calidad a tener toda la música imaginable a un solo clic. Hemos ido de los tablones de 20 al TikTok, de los MP3 a los smartphones, de las descargas al consumo en streaming, de las colas analógicas a las digitales. Los formatos cambian, las plataformas cambian, los artistas cambian, pero siempre necesitamos lo mismo: ese instante de compañía y de conexión, acompañados de una canción. Y eso es lo que prometo en la siguiente entrega del podcast: compañía y conexión. Cantar ya veremos. Hasta entonces.